Proyecto de integración. Primera parte. El objetivo es integrar de forma práctica lo aprendido a lo largo de la asignatura, relacionando esos conceptos con la vida del profesionista del derecho y las ciencias jurídicas. La finalidad del trabajo será tener el conocimiento necesario para poder estar familiarizado con los tratados internacionales y todo lo que abarca el derecho internacional público. Aspectos generales del derecho internacional público. Es el ordenamiento jurídico que contiene normas sobre ciertas relaciones entre estados y otros asuntos. Ya que esto es una definición algo vaga, trataremos de aclarar los términos. Orden. Transmite la idea que es un sistema anidado. Legal. Este epíteto connota la idea de una norma, pues esa es la regla. Las lagunas. Son las relaciones entre estados, las cuales no están reguladas en todos los aspectos por normas de derecho. En el derecho internacional, pues no existe un superestado, por lo tanto, hay espacio para una política exterior que se pueda llevar a cabo más o menos libremente. El derecho internacional rige la sociedad internacional en oposición a las leyes nacionales. La sociedad ha cambiado a lo largo de los siglos, pero podemos decir que desde un punto de vista jurídico, la sociedad internacional está formada principalmente por los estados, pero no exclusivamente de ellos. Este derecho internacional es el derecho que rige principalmente ciertas relaciones entre los estados internacionales. Hay toda una serie de otros temas que tienen responsabilidad jurídica en el derecho internacional. Pueden crear ciertas normas internacionales mediante la celebración de acuerdos. El concepto de soberanía es la cualidad más importante para el actuar de los estados como sujetos del derecho internacional público, ya que para el caso de los organismos internacionales y de los otros sujetos con personalidad jurídica internacional, no existe ese carácter y por lo tanto, su proceder dentro de la comunidad internacional será diferente al de los estados soberanos. Por esta razón, se ha dicho que mientras que el estado soberano se instituye como el sujeto típico de derecho internacional público, los demás sujetos del derecho internacional se considerarán como atípicos. En ese orden de ideas, puede decirse que el Estado soberano tiene la capacidad para organizarse y establecer un orden normativo al interior de sus fronteras nacionales, o sea, la soberanía interior, así como la facultad de actuar en un plano de igualdad supeditada a normas que rigen en la comunidad internacional dentro del marco del derecho internacional público, o sea, la soberanía exterior. El poder supremo lo ejerce el Estado frente a sus subordinados como una relación suprasubordinado, incluyendo a las agrupaciones humanas como partes integrantes que son del Estado. Este poder supremo se manifiesta en el Estado mismo y frente a otros estados, lo cual nos indica que existe una especie de muro dentro de la cual se manifiesta dicho poder, pero solamente llega hasta allí, hasta los límites de esa línea llamada frontera. Hasta aquí, el poder supremo es suprasubordinado, pero como existen muchos otros estados, y todos en las mismas condiciones, ahora bien hablamos de una supracoordinación de estados soberanos que se dan en su propia relación con los demás, uno frente al otro, donde cada uno tiene su propia soberanía interna, pero que está limitada por la soberanía de los otros estados mediante el uso de las normas de derecho internacional público, los cuales son los tratados internacionales, como por ejemplo, cada estado va consistiendo un poco en el actuar de los otros estados pertenecientes a la comunidad internacional. El estado va coordinado su soberanía frente a la soberanía de los otros estados por medio del derecho internacional público. De este modo, es por la coordinación de otros estados dentro del marco del ordenamiento jurídico internacional, donde se distinguen dos
relaciones de soberanía hacia el interior de los estados soberanos y hacia el exterior de éste. Así bien, sabemos que los estados soberanos están coordinados con los otros estados por medio de normas jurídicas internacionales, las cuales rigen sus relaciones recíprocas y señalan a cada uno el puesto que debe ocupar dentro del mismo sistema, y por tanto, bajo ese supuesto, existe un orden jurídico común frente al cual los distintos estados coordinan sus relaciones recíprocas. Entonces resulta que, al hablar de soberanía externa, decimos que el Estado está dotado de un poder supremo que le faculta para determinar las relaciones que desea mantener con otros estados y que las normas de derecho internacional público le reconocen para ello y para disponer de ningún otro estado puede interferir en ellas. Un Estado es internacionalmente responsable cuando viola una obligación jurídica impuesta por una norma de derecho internacional general o del derecho internacional particular, es decir, por haber cometido un acto ilícito internacional. Dicha norma puede estar originada en la costumbre o en la violación de un tratado. Los demás modos de constatación del derecho internacional quedan comprendidos en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual nos dice lo siguiente: la existencia de un andén jurídico internacional demanda a los sujetos a los cuales se imponen deberes que responden por el incumplimiento de los mismos. En la teoría y en la práctica internacional se ha considerado que esa situación se traduce en una obligación de reparar que puede constituir en el restablecimiento de la sustitución anterior del acto ilícito, o en una indemnización, o en una combinación de ambas. Se consideran sujetos de derecho internacional público al Estado, a las organizaciones internacionales intergubernamentales, a las comunidades beligerantes, movimientos nacionales de liberación, Santa Sede, la Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden de Malta se consideran y mencionan parte por razones históricas. De igual manera, se consideran sujetos de derecho internacional público aquellas entidades en las cuales concurren determinadas características, elementos y atributos propios del sistema. Cuando decimos atributos, nos referimos a aquellos propios de un sujeto pleno, como ser capacidad de jus tractum, jus legatium y locus standi. El Estado ha sido considerado el sujeto indiscutible del derecho internacional clásico y del contemporáneo. El Estado, en su aceptación actual como entidad organizada soberana, surge en Europa occidental en el siglo XVII, cuando se celebran los tratados de Westfalia, que ponen fin a la Guerra de los 30 años, y se crean los estados nacionales. Los elementos de los estados nacionales son territorio, población, poder etático, gobierno y capacidad de entablar relaciones internacionales. A los efectos de analizar la subjetividad internacional del Estado, se realiza la siguiente clasificación. Según cómo se organicen los primeros tres elementos, van a determinar qué tipo de organización política adopta ese Estado. En sentido amplio, encontramos los modelos. El Estado unitario es un modelo simple donde los tres elementos se relacionen directamente. Cuando los tres elementos se organizan de forma más compleja, encontramos estados tipo confederación o federación. Para concluir, podemos aseverar que los tratados internacionales son de suma importancia, debido a que en nuestro Estado no hay nada por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, los tratados internacionales son esa excepción.